10 de la mañana y 19 minutos. Estamos compartiendo con ustedes ahora esto que les anunciábamos. Desde el pasado miércoles hasta hoy se está desarrollando aquí en Montevideo el Encuentro Iberoamericano de Técnica Parlamentaria y por ese motivo están en nuestro país las diputadas españolas Rosa Romero Sánchez y Micaela Navarro Garzón. Rosa Romero Sánchez es vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados de España, oriunda de Ciudad Real, donde fue alcaldesa entre los años 2007 y 2015. Miembro del Partido Popular, licenciada en Ciencias Políticas y madre de 2 hijos. Rosa, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí. Micaela Navarro Garzón es vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso de los Diputados, oriunda de Andújar, presidenta del Partido Socialista Obrero Español y madre de 2 hijas. Muchas gracias, Micaela, también por su presencia. Muchísimas gracias, encantada. Bueno, qué gran honor estar con ustedes aquí y sobre todo qué interesante porque puede decirse que posturas en algún momento tan contrastantes en el plano político logran estas instancias, estar en un estudio de radio y convivir pacíficamente. Pues sí, la verdad que sí, además es muy positivo porque en definitiva mi compañera de Congreso de Diputados, yo misma lo que venimos en definitiva es hablar de cómo mejorar nuestros parlamentos y cómo hacerlos más democráticos y más cercanos a los ciudadanos y en eso debemos estar de acuerdo todos los partidos políticos. Bien, Rosa, ¿cuánto le ha costado al sistema esas brechas, esas fisuras en el sistema político, esa falta muchas veces de conexión con la gente? Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que los propios parlamentos tienen que ir evolucionando, lo mismo que hace la sociedad. Y también, bueno, pues hay nuevas herramientas a la hora de estar en contacto con la ciudadanía. En primer lugar, yo creo que los parlamentarios y parlamentarias, independientemente del grupo político al que pertenezcamos, no podemos olvidar que no somos más que meros representantes de la ciudadanía, que es la ciudadanía con su voto libre y soberano quien decide quiénes y en qué número estamos representados en la Cámara, y eso no podemos olvidarlo nunca. Yo creo que cuando esa regla se tiene clara, se puede compartir no solo un estudio de radio, sino que se puede, y de hecho se comparte, una mesa del Parlamento y una toma de decisiones en las que en muchos casos también confluimos, porque de lo que se trata sobre todo también es de anteponer por encima de la visión que a veces tenemos de manera más partidista o partidaria de una cuestión, de anteponer los derechos de la ciudadanía, ¿no? Es lógico que cada partido político, por eso nos organizamos en partidos políticos, tengamos visiones distintas. Pero yo creo que ha quedado muy claro también en estos días, en el curso en el que hemos asistido, que hemos impartido. Para mí ha sido la primera experiencia, bueno, y también para Rosa, sí. Y creo que ha sido una experiencia que yo no voy a olvidar. Con presencia de todos los parlamentos o de muchos de los parlamentos latinoamericanos, donde evidentemente hay formas distintas de administración también de los parlamentos, pero donde creo que ha quedado muy claro que es muy importante para la seguridad política, pero sobre todo también para la seguridad jurídica, que haya un equipo de profesionales, de letrados, un cuerpo de letrados y letradas, de profesionales que estén por mérito y capacidad y no por dependiendo del color político del gobierno o del presidente de la Cámara, ¿no? Hay un grupo, evidentemente, de personas de libre disposición, que nosotros llamamos allí, que trabajan con los grupos políticos, pero quien trabaja en lo que es el Congreso de los Diputados son personas que son las que tienen que darle esa seguridad jurídica a las leyes. Yo creo que los políticos y políticas estamos para decidir políticamente qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, pero darle la forma y la seguridad jurídica tiene que ser ese equipo. Bien, aquí está planteado muchas veces el debate sobre la técnica legislativa y sobre aquellas iniciativas que nacen aún con incorrecciones ortográficas, lo que es impensado para este tiempo. Ustedes advierten que también allí hubo como una sensación de que se deshilachaba aquel formato tradicional parlamentario y había que apelar a profesionales, por ejemplo. Nosotros hemos tenido claro en toda nuestra historia democrática que la garantía del funcionamiento de forma independiente y en pleno servicio
para defender el interés general y el servicio a los ciudadanos, pues debía partir porque las administraciones hubiera un cuerpo de funcionarios independientes que ellos acceden a esos puestos de trabajo a través de una oposición por mérito, por capacidad, por principios en definitiva plenamente objetivos. Y efectivamente nosotros en el Congreso, en el Parlamento, tenemos un cuerpo de letrados y de funcionarios magníficos, profesionales, son un referente a nivel mundial sin ninguna duda por su buena formación, por su buena cualificación, y ellos son los que están dando la plena garantía de que el impulso político que damos los políticos, los diputados, las diputadas, siempre tiene que contar con esos informes que te están diciendo la legalidad, que están conforme a norma, y precisamente de eso hemos venido aquí a hablar en estas jornadas donde desde luego pues ha sido muy interesante, y así lo decían también el resto de parlamentarios y asesores de otros parlamentos de toda Latinoamérica que han estado con nosotros en esta jornada. Asumiendo el cuidado de no caer en tecnocracias. Bueno, yo creo que no, que debemos buscar el equilibrio, y nosotros hemos sabido, yo creo que buscar el equilibrio. Está muy claro y nuestra Constitución española marca perfectamente pues cuál es la responsabilidad de el que tiene que tomar la decisión política, los diputados, diputadas, si decidimos que queremos hacer una ley, por ejemplo, para ayudar a los más desfavorecidos. Ese es el impulso político, eso lo tenemos que hacer los políticos, eso parte de nuestros programas electorales, cuando nos presentamos a las elecciones, son los compromisos que adquirimos en las urnas, pero evidentemente luego tiene que tener un trámite técnico, un trámite que debe estar avalado plenamente en la legalidad, y en ese trámite es donde cobra plena importancia pues ese cuerpo de letrados y de funcionarios que existen en el Congreso y en nuestra administración en España. Bien, Micaela Navarro, estamos transitando por este 2016 a 12 años de aquel 11M que se conmemora precisamente hoy, 11 de marzo, 12 años ya han pasado de aquel episodio tan triste. Me gustaría después que se detuvieran en alguna reflexión a propósito de eso, porque además tiene todavía actualidad y vigencia, esa necesidad de estar muy alertas ante estas acciones. Pero querría saber si en 2016 todavía se enmarcan los partidos en esas consideraciones, en esos clichés o en esas etiquetas, en algún caso atávicas, porque si hablamos del PP, deberíamos hablar de centro-derecha y Partido Conservador, del PSOE, de izquierda o centro-izquierda. ¿Hay margen todavía para esas etiquetas en este marco? Bueno, no solo hay margen, sino que a mí me parece que es bastante sano democráticamente que tengamos ideologías distintas y que además seamos capaces de demostrarle a la ciudadanía, como creo que lo venimos haciendo, que a pesar de tener ideologías distintas, prioridades políticas distintas, porque Rosa hablaba, algo que yo comparto plenamente, la orientación política, porque creo que hay una cuestión también muy clara. Los parlamentos, la composición política de los parlamentos tiene que corresponderse también con la composición de lo que es una sociedad, y tiene que estar representado todo el mundo. No es imprescindible ni necesario, además, que para elaborar una ley sobre sanidad la tengan que elaborar médicos. Hace falta o es suficiente con que el partido político que esté gobernando en ese momento o el grupo político que decida presentar la iniciativa elabore la iniciativa con las prioridades políticas que estime oportuno, y luego ya las técnicas jurídicas ya las pondrán ese cuerpo de profesionales, ¿no? Pero yo creo que es muy sano, porque evidentemente es tan respetable ser de derechas como ser de izquierdas, como ser de centro, pero tenemos prioridades distintas, ¿no? Además, creo que sería muy aburrido si todo el mundo pensara lo mismo. Claro, claro, pero más allá de eso, que es efectivamente así, se advierte muchas veces que con esos casilleros tan determinados se pierde contacto con otras consideraciones de la gente que van mucho más allá de la ideología, y decir, bueno, acá yo lo que quiero, de hecho en Montevideo se determinó en el discurso antes de las elecciones municipales que lo que se quería por parte de la población era gestión. Bueno, ¿saben qué? Es que para no limpiar... es incompatible. Claro, eso es. Es que no es incompatible una cosa con la otra. No es incompatible, y además yo también soy defensora de las ideologías. Yo creo, nosotros en España estamos viviendo un momento en el que han aparecido nuevas formaciones políticas que hablan... ¿Eso es bueno o es malo? Que
que aparezcan nuevas formaciones políticas y que haya mayor pluralidad, eso es bueno, sin ninguna duda, para la democracia, pero que algunas de ellas, nuevas formaciones políticas, hablen de que no hay ideologías, de que no hay que hablar de ideologías. Yo no entiendo la política sin ideologías, porque la ideología es tu forma de pensar, tu forma de entender, tu modelo a la hora de llevar a cabo los objetivos. ¿Y no son los partidos tradicionales los que perdieron terreno para que se asuma eso? Bueno, evidentemente habrá que hacer muchos análisis, pero luego lo que comentabas de que hay que buscar puntos de encuentro, evidentemente, a pesar de las ideologías que nos puedan muchas cosas distanciar, por ejemplo, entre Micaela y yo, el tema de hoy, en el sentido de que efectivamente hoy hay que recordar a las víctimas del terrorismo, que en España desgraciadamente hemos sufrido mucho en esto, y muchísimas víctimas, y por supuesto nuestro cariño a todas ellas, y en un día como hoy, donde se están celebrando actos de homenaje a las víctimas del terrorismo en Madrid en concreto, recordando pues ese brutal y trágico accidente terrorista, asesinato terrorista en Atocha, donde hoy, como decía, se está haciendo pues un homenaje, y nosotros desde aquí también los queremos recordar. Y decía que en España hay un pacto de lucha contra el terrorismo que hemos firmado conjuntamente Partido Socialista y Partido Popular. ¿Por qué? Porque efectivamente entendemos que eso debe estar por encima de ideologías, y que ahí debemos estar todos los demócratas unidos para luchar contra el terrorismo y para que la democracia y la libertad sea la que triunfe. Y sobre la crisis migratoria, ¿allí puede haber margen para la ideología o también se busca la cohesión del sistema político para atender el asunto? Porque las miradas allí son diferentes, me parece. Bueno, yo creo que ahí puede haber matices distintos, maneras distintas de ver las cosas, pero creo que en el fondo yo, por lo menos desde el Partido Socialista, siempre tenemos muy claro, lo digo, en este momento hay un gobierno en funciones del Partido Popular y tenemos diferencias en algunas políticas, incluso no compartimos algunas veces políticas que tienen que ver con la política internacional, con la política exterior, pero no son cuestiones que se pongan de manifiesto públicamente. En cualquier cuestión que el Gobierno de España ponga y desarrolle en política exterior, tendrá el apoyo, siempre ha tenido siempre y tendrá siempre el apoyo del Partido Socialista. En lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, pues podremos exponer nuestro punto de vista en el ámbito en el que hay que hacerlo, pero siempre estaremos respaldando las decisiones que tome el Gobierno en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que se respeten esas reglas y esas normas, porque de lo que se trata es de defender los intereses de un país, pero sobre todo de defender la seguridad también de nuestra ciudadanía. ¿Lo entienden así en esos términos, Rosa? Totalmente. Nosotros lo entendemos así, y de hecho cuando el Partido Socialista ha sido gobierno en España, el Partido Popular también. Pues hemos negociado, hemos hablado y hemos llegado a acuerdos para consensuar las decisiones que a nivel internacional se toman. En concreto, en este momento, la gran tragedia que está viviendo Europa tiene que ver pues con los refugiados que vienen de Siria, que huyen de allí porque las guerras lo quieren matar, y evidentemente pues esto es un tema muy complicado, muy difícil, pero que se está tratando en el seno de la Unión Europea, donde conjuntamente tenemos que tomar una política de actuación en la misma dirección, porque lógicamente pues la entrada es a toda Europa y por tanto hay que dar una visión global, y ahí en ese sentido se está trabajando en la Unión Europea. A mí me gustaría añadir una cosa a lo que dice Rosa, y es que creo que en lo que tiene que ver con la crisis humanitaria que estamos viviendo y que estamos viendo en este momento, creo que deberíamos de tener todo el mundo una postura más activa. Yo creo que tenemos muchas normas internacionales, todos los países del mundo prácticamente han firmado esas reglas y esas normas internacionales, pero que en realidad nadie cumple. Yo creo que en eso tenemos que ser un poquito más beligerantes con nosotros mismos, porque creo que somos bastante hipócritas en ese sentido. Recordar que en la situación que se están viendo en este momento muchas familias que están huyendo, como decía Rosa, del terror, nos podemos ver cualquiera de nosotros en cualquier momento. Ahí hay familias que nunca pensaron, a lo mejor hace año y medio no pensaban verse en esa situación, y lo están en este momento. No se pueden abrir las fronteras de los países para que salga y venga todo el mundo que quiera, porque terminaría siendo otra catástrofe. Pero desde luego lo que es impensable
es que en el siglo XXI haya personas muriendo de hambre y de frío y viendo cómo sus hijos se mueren de hambre y de frío, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo podemos hacer más de lo que hacemos. No se trata, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ella decía, España solo no puede resolver esa situación, pero evidentemente tenemos que hacer un mayor esfuerzo. ¿Occidente no ha estado omiso o no ha sido tibio en su autocrítica respecto a este fenómeno? Bueno, yo creo que la autocrítica siempre es buena hacerla y en este asunto habrá que hacerla, pero creo que es una crisis mundial y creo que es una crisis donde no solo está el papel de Europa, también está el papel Estados Unidos, Rusia y sobre todo, bueno, pues todo lo que se está viviendo allí. Yo creo que verdaderamente donde hay que concentrar mayores esfuerzos es en resolver el problema allí, para que la gente verdaderamente pueda vivir en su país y en su tierra, donde dejan su vida. La solución no puede pasar porque todas estas personas, desgraciadamente, tengan que huir de su casa, dejar todo, dejar a su familia y venirse, bueno, pues a intentar entrar por Turquía o por Macedonia para buscar, bueno, en primer lugar, la seguridad de que no les maten. Lo que hay que resolver en primer lugar es el conflicto que existe allí. Y esa es la primera actuación que hay que hacer. Bueno, este clima de concordia, que lo apreciamos y lo valoramos, nos llega decodificado en otros términos, muchas veces a larga distancia. No, también lo hay, ¿eh? ¿Sí? Eso no significa que no discutamos. Me imagino. Porque además yo creo que es muy sano, democráticamente y el nivel es muy que se sano. llega a la discusión. Y la noticia siempre es mayor, yo lo entiendo. Para los periodistas la noticia es mucho más cuando es el desencuentro que en el encuentro. Ahora, ¿con qué altura? Pero sí, sin perder la estatura, se discute con un grado de crispación muchas veces y de tensión que llama la atención. De hecho, lo último tiene que ver con esta circunstancia política que me imagino a ambas las angustia. No se forma gobierno. Sí, ¿Cuáles son las claves allí? Ese es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, la situación que estamos viviendo en este momento en España, donde efectivamente han entrado nuevas formaciones políticas, algo a lo que no estábamos acostumbrados en España, porque nuestra historia democrática ha sido siempre de un bipartidismo, donde Partido Socialista y Partido Popular pues hemos gobernado de forma alternativa, pero en definitiva estaban muy claras una vez que se producían las elecciones, las mayorías siempre absoluta, aunque ojo, también ha habido alguna ocasión donde no hubo mayoría absoluta, pero sí que una mayoría más importante de la que se ha dado en este momento. Por tanto, bueno, pues estamos en un escenario nuevo, que lo han dicho las urnas, y por tanto, cuando las urnas hablan, nosotros lo que debemos hacer es escuchar a lo que han dicho las urnas. Y desde luego, nosotros desde el Partido Popular del que yo pertenezco, lo que queremos es que se pueda formar gobierno cuanto antes, porque efectivamente estar en un gobierno en funciones sine die pues es algo muy preocupante, porque hay que tomar muchas decisiones y sobre todo porque en este momento en España estamos en una recuperación económica que de lo que se trata es que se consolide, y la situación de estar sin gobierno o con un gobierno en funciones que no puede tomar prácticamente decisiones, pues evidentemente es un escenario complicado, pero bueno, tenemos tiempo hasta el 2 de mayo en este momento. Y por tanto, bueno, pues los partidos políticos todos estamos hablando, tenemos voluntad de hablar, generosidad y dispuestos a poder llegar a los acuerdos. Nosotros como Partido Popular somos los que ganamos las elecciones y entendemos que deberíamos ponernos de acuerdo, pues tal vez con el Partido Socialista, con Ciudadanos, que entendemos que nos pueden unir más, pero bueno, todo está abierto. ¿Qué actitud está asumiendo el PSOE? ¿Qué papel, qué rol debe cumplir en esta circunstancia? Bueno, yo creo que compartimos la reflexión y compartimos el punto final de que no debería haber elecciones. Creo, sobre todo, es que se habla en términos económicos de que no debería haber elecciones por lo que eso supone de coste económico. Bueno, es verdad que es un coste económico, pero yo creo que sobre todo tiene que ver con la imagen que daríamos a la propia ciudadanía de que no hemos sido capaces de administrar la voluntad que ellos expresaron de manera secreta, libre y soberana. En democracia nadie somos dueños, nadie tenemos la propiedad sobre el espacio más amplio o menos que hemos podido tener en otro momento. En otros momentos la ciudadanía ha decidido que fuéramos un bipartidismo mayoritariamente, y en este momento ha decidido que el poder esté más repartido, ¿no? Entonces tenemos que administrar, tenemos que saber eso. Y yo estoy segura que será así, ¿no? Entonces hay una total coincidencia en que nadie
de las fuerzas políticas que forman parte y que además creo que somos de alguna manera u otra todos imprescindibles en la formación de un gobierno, pero nadie queremos llegar a que haya elecciones, pero de momento siguen las conversaciones. Yo espero que seamos capaces de darnos cuenta que aunque estemos acostumbrados a eso desde los propios partidos políticos, también desde los propios medios de comunicación. Es un poco incongruente cuando se nos pregunta muchas veces, o desde la propia ciudadanía, o incluso internamente tu afiliado, cuando te preguntan por qué no hay gobierno, por qué no se cede, y al mismo tiempo te preguntan por qué esto está así, que así no iba en nuestro programa electoral. Bueno, es que cuando se trata de llegar a acuerdos, significa que todo el mundo tiene que ceder. Luego tú no puedes poner literalmente en un acuerdo de gobierno lo mismo que tenías en tu programa electoral. Se trata de asumir también las propuestas de otros partidos. Esa es la consecuencia del diálogo y el consenso. Rosa. Por supuesto, habrá que hacer cesiones, habrá que ser generoso. ¿Cuáles son las cuestiones en las que yo entiendo que desde mi partido, el Partido Popular, no se puede ceder ahí ni una ápice? Pues en la defensa de la unidad de España, la defensa de la igualdad de todos los españoles, el tema de lucha contra el terrorismo, donde también el Partido Socialista pues es un tema también lo mismo que la unidad de España, igual la unidad de España también, o en los temas también de ese proyecto europeísta en el que también creemos. Esos son temas en los que no se puede ceder, pero en el resto pues habrá que sentarse, y los partidos políticos nuestros, todos, debemos ser generosos y llegar al acuerdo. Bien. Que sería el triunfo de nuestra democracia. Como adelanto, y simbólicamente no van a firmar un acuerdo aquí, por ejemplo, en esta mesa, ya podríamos establecerlo. Y nos lo llevamos hecho para España. Ya lo llevan resuelto. Rosa Romero Sánchez, Micaela Navarro Garzón han sido muy amables. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Y un saludo muy especial para este país maravilloso, para Uruguay.